Buenas tardes, estimados participantes de los convenios IESIP. Sean bienvenidos a este encuentro tecnológico de interacción del inglés correspondiente al inglés 2. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto trabajar para ustedes, es un gusto compartir breves conocimientos con ustedes. Yo sé que son personas bastante preocupadas, bastante comprometidas con su formación académica y van a ser excelentes profesionales del IESIP. Vamos a abordar una temática contemplada en la programación prevista para este Inglés 2, relacionada con las preguntas de información o WH question, WH question, WH question. Voy a dar inicio a esta unidad recordando un poco la clasificación de las oraciones en, en inglés, para luego, en inglés y en español también, pero en este caso en inglés, para luego sí entrar en lo que son las information questions como un elemento particular, temático, de interés para este unidad. Las WH Question entonces van a formar parte de un grupo de oraciones que se le llaman question, preguntas, pero que no son las únicas, por lo tanto entonces vamos a partir de cómo se clasifican las oraciones según la función que ellas cumplen en un discurso. Las oraciones o sentences, de acuerdo con la función que ellas cumplen, la podemos clasificar en oraciones declarativas, que son afirmaciones que se realizan, enunciados, se le llaman declarativas o enunciativas, y están referidas a las afirmaciones mm, generales sobre cualquier tema general o particular. Estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Allí hay una afirmación, por ejemplo, en el enunciado que está allí. Eh, My father likes to read the newspaper in the evenings. Mi padre le gusta leer el periódico en las noches. Esto es una información, un enunciado. En este caso está afirmativo y se conoce que es afirmativo porque no hay una negación, no hay un auxiliar que indique que esa oración es de carácter negativo, ni con el doesn't, ni con ningún otro auxiliar. También tenemos dentro de la clasificación de las oraciones imperativas, que en inglés se llaman commands o imperative sentences, que son las órdenes, sugerencias o peticiones que se le hacen a una persona o a un grupo de personas. Por lo tanto, estas oraciones son muy particulares y su característica principal es que no llevan sujeto, porque son órdenes o mandatos que debe cumplir otra persona. Es decir, el sujeto viene siendo un tú o un usted que no están escritas, no aparecen escritas en la oración, sino que parten de un verbo, que ese verbo es la orden, la imperación o el mandato que se debe cumplir, o la petición o solicitud. También es un requerimiento y se vuelve de carácter formal o menos imperativo cuando se le agrega la palabra please, ya sea al inicio o al final de la oración, normalmente separado con una coma. En el ejemplo aparece allí, close the door, please. Ese please igualmente puede ir un enunciado al principio y le da cierta cortesía a la orden, es decir, le baja el nivel de, digamos, de fuerza, de poder a esa orden. Eh, Ellas también pueden ser negativas. Por ejemplo, don't smoke in class, no fumes en clase, es una orden o un mandato, pero enunciado en un sentido negativo y el auxiliar así lo indica. Eh, las oraciones imperativas o command pueden ser sencillamente un solo verbo o un verbo acompañado de un complemento y pareciera que fuera una frase, pero es una oración porque el verbo es el núcleo del predicado y por lo tanto tiene un sentido completo.
eh, open the door, close the book, read aloud, stop. Con solo decir stop, que solamente es un verbo, ya se está indicando una acción que debe realizarse, que debe ejecutarse por un sujeto o un grupo de sujetos que no aparece allí, como en las oraciones tradicionales enunciativas, que sí, sí aparece visible el sujeto, quien es el que realiza la acción del verbo. En las oraciones imperativas, ese sujeto no es un sujeto tácito, no aparece escrito en la oración, pero se supone que la orden o la sugerencia o la petición debería cumplirse. Dentro del grupo o la clasificación de las oraciones, según su función, también tenemos las oraciones exclamativas, exclamatory sentences. Esas oraciones exclamativas, su característica principal es el signo de exclamación al final. En inglés no se usa el signo de exclamación al inicio, ni el de interrogativo tampoco, sino solamente ubica el exclamatory mark al final. Es decir, solamente cierra. Las oraciones exclamativas expresan emociones, dudas, estados de ánimo, sorpresa del sujeto o de la persona que emite ese enunciado de carácter dubitativo, de carácter mm, de sorpresa, de duda, de susto, y son también reacciones con respecto a un estímulo, puede ser fuerte, como es el miedo, el temor. En el ejemplo allí tenemos we won, resaltando quizás, de manera gesticular, si es en el discurso oral, alguna cara de sorpresa o de duda, que es un lenguaje corporal que acompaña a un estado de ánimo de la persona y que lo podemos expresar a través de ese tipo de oraciones exclamativas, exclamatory sentences. El- Otra de las maneras de clasificar o de dividir las oraciones según su función, porque también debemos recordar que hay oraciones según la estructura y según la función. Según la estructura serían simples, complejas y compuestas. En este caso estamos viendo cómo son la función que ellas cumplen en un discurso. Y entre esas están las enunciativas o declarativas, que son las afirmaciones, las imperativas, que son los órdenes o mandatos, las exclamativas y por último, en este grupo aparecen las question o preguntas y vamos a resaltar que hay en inglés dos grandes grupos o una división allí en dos grupos de lo que son las preguntas. Tenemos un grupo que se le llaman yes, no question, porque su respuesta puede darse a través de una afirmación yes o de una negación no. Esa yes no question pueden darse a través de respuestas cortas, donde solamente se le indica yes, el pronombre y el auxiliar, o puede también hacerse o responderse con enunciados largos, donde llevaría todos los elementos contenidos en la pregunta. Por ejemplo, do you study for that exam? That exam? ¿Estudiaste para el examen? Si es una respuesta corta con decir yes, I did, estaría ya dando una información muy precisa y muy concreta. Pero si queremos el, eh, informar todo el enunciado de la pregunta, dándolo a conocer en su respuesta, se colocan todos los elementos. El yes o la afirmación, en el caso que sea afirmativa, el sujeto, I, el verbo, study, y for that exam, que sería un complemento que amplía o clarifica la oración, dándole un sentido coherente y también armonioso a la parte semántica. Bien, partiendo de esto, de que hay unas oraciones o preguntas yes, no question, que son las que se responden con sí o con no, también hay otro grupo de preguntas, de question, que responden a una información precisa y particular. ¿Cuáles son esas? Las que corresponden a dónde, cuándo, por qué, quién, eh,
cuál, cómo, en fin, es un grupo que se le conoce como WH question o WH words, que son pronombres relativos que se utilizan con la finalidad específica de buscar una información concreta. Se les llaman WH porque ellas inician con WH. Eh, Hay unas más usadas que otras, como lo van a ver allí en algunos ejemplos, y son las palabras a través de los cuales podemos ubicar la oración en la respuesta o la información en un contexto determinado, haciendo este tipo de preguntas. Allí, por ejemplo, what, que significa qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, who, quién o quiénes, why, que se utiliza para preguntas why, por qué, acentuado y separado, y se responde ellas con because, porque eh, se escribe junto y sin acento. How, que significa cómo, pero ese how también sirve para otro tipo de preguntas, como lo vamos a ver más adelante, que son how old, si es edad, how many, si es cantidad, how long, si es cuánto tiempo, en fin, este how sirve para formular mm, otro, otro grupo de preguntas sobre información precisa. Y which, que también significa qué o cuál, pero cuando se dan las alternativas probables o limitadas de respuesta. En ese sentido, entonces, definimos que las WH question o information question son preguntas en las que se requiere o se busca una información específica. Es decir, no nos conformamos con un sí o con un no, sino que debe contener o contemplar una información precisa y particular. Y se le llama WH porque inicial, las letras iniciales son WH, como lo podemos ver allí, con what, con where, con when, con which, con how. El how es la única que tiene una diferente inicio en el orden de las letras, pero también se ubican dentro de esa categoría de WH question. Vemos allí algunos ejemplos como where do you live? Where do you live? Otra parte importante en las oraciones interrogativas tiene que ver con la entonación. Si es un lenguaje hablado, la entonación debe tener esa esencia de pregunta en la pronunciación. No debe ser plano esa pronunciación, sino por el contrario, debe llevar una entonación donde en el mismo signo tiende a subirse un poquito el tono para que quede reforzado ese énfasis que se le hace a una pregunta. Where do you live? ¿Dónde vives? Y también en las interrogativas, al igual que las exclamativas, llevan solo el signo de interrogación al final. No, en inglés no se coloca signo anterior o previo a la pregunta, sino solo al final. Y resaltando además que se le llaman WH words, WH question o information question. Estas preguntas siguen una estructura muy particular porque ellas están incluyendo una palabra inicial dentro del enunciado. En el primer grupo de oraciones, ellos normalmente siguen la estructura sujeto, verbo y complemento, recordando que el sujeto puede ser un pronombre personal, un nombre propio o un sustantivo común. Un verbo, en este caso, está compuesto por dos palabras, likes to read, y lo demás que es el complemento, the newspaper in the evenings. Ese complemento no es obligatorio si el contexto no lo requiere. El complemento, como su nombre lo indica, es una frase, un conjunto de palabras, pueden ser complementos circunstanciales, adverbios, adjetivos, que dan un contexto más semántico sobre lo que se quiere decir. Pero los elementos principales, básicos de una oración enunciativa es sujeto, verbo y complemento. También allí podemos recordar que el sujeto, que el núcleo del sujeto, en este caso, el pronombre personal o un sustantivo. Y en el núcleo del predicado, el predicado es todo en general, pero el núcleo es el verbo, es decir, el que está conjugado. La palabra
más importante es el verbo porque indica la acción que está realizando ese sujeto o que realiza ese sujeto y que además lo podemos conjugar en diferentes tiempos verbales. Eh, También recordando que en inglés hay tiempos simples y tiempos compuestos y en un listado muy amplio para su estudio son aproximadamente 16 tiempos verbales, de los cuales pues normalmente se estudian los simples y a partir de allí es que se aprenden a construir los compuestos. En las preguntas, entonces hay una estructura diferente porque la palabra WH o WH word es la que inicia eh, la formulación de la pregunta. Está la WH, como allí en el ejemplo. El auxiliar si es presente, do o das, si es futuro es will, si es pasado es did, si es un tiempo perfecto puede ser have, has o had. Si es un auxiliar modal puede ser can, could, may, might, en fin, cualquiera de los auxiliares eh, que se esté utilizando va posterior o seguidamente a esa palabra WH word. Luego sí iría el sujeto. El sujeto en este caso puede ser igual un nombre propio, un sustantivo común o un pronombre personal. Los pronombres personales son los que sirven de sujeto de las oraciones. Los que no sean pronombres personales pueden ir posterior al verbo y tienen otra clasificación. Como en el caso de where do you live y el signo de interrogación al final. En el caso, en este do, decíamos que está en presente porque do y does es el auxiliar presente simple. How does Peter travel? How does Peter travel? ¿Cómo, cómo viaja? Está también en presente porque el auxiliar does es el auxiliar de presente, pero para la tercera persona que es he. Y el verbo, que es la acción principal sobre la cual nosotros buscamos la información. ¿Cómo viaja? En autobús, en tren, caminando, en aeroplano, en barco. Ese how va a indicar la manera o el procedimiento o el proceso cómo se realiza determinada acción. Está también un ejemplo con what y tenemos el verbo to be también en presente en este caso. What are you reading? Está un presente y un presente porque está el verbo to be en presente y un progresivo porque está el verbo to be en ing, que es un gerundio. What are you reading? ¿Qué estás tú haciendo? Este qué, what es una palabra, un pronombre relativo, en este caso está eh, intentándose buscar información acerca de qué, qué o cuál, en este caso qué, y sobre esa acción. ¿Qué estás tú leyendo? ¿Un libro, una revista, un periódico, un artículo, un cómic? Bueno, en fin, ese es el propósito de esa WH. Y ahí había otro ejemplo con Y en tiempo futuro. Conocemos que es tiempo futuro porque está el auxiliar will y el will se usa para todas las personas en futuro, aquí está en futuro simple, porque solamente tenemos will y el verbo leave, que significa salir o dejar. ¿Por qué ella salió? Hay una información de causa. ¿Por qué? O sea, se busca la razón o el motivo por la cual se da esta acción, en este caso que es salir. Y el signo de interrogación al final. En ese sentido, entonces, nos centramos nos enfocamos en cuándo usar esa WH. Decimos que es primero para formular preguntas, porque su finalidad es esa, dar a conocer a través de una respuesta una información precisa. Eh, Su objetivo, su propósito es ofrecer esa información precisa, ya sea sobre lugares, momentos, personas, modos, procesos, razones o situaciones. Veamos alguna de ellas, como el what, que significa qué o cuál, y se usa para pedir o solicitar información acerca de cosas. What are you doing? What do you think about the movie? Puede ser sobre un objeto, un fenómeno o también una acción. ¿Qué estás haciendo? Ese qué indica busca información sobre este do, que es hacer, ¿qué estás haciendo? Entonces, en la respuesta de información sería
Estoy trabajando, I'm reading, I'm working, I'm playing, I'm eating, I'm sleeping. Es decir, busca esa información sobre qué, en este caso sobre una acción, un objeto, un fenómeno, también sobre animales, porque para las personas hay una pregunta específica que es conjunto. Y en el ejemplo vemos a través de un objeto, what is this? Y hay un elemento que me indica, me señala, me sirve para la respuesta. It's a book. What is this? It's a book. ¿Qué es esto? Un libro. Un libro. A través de una imagen, pero si es en un contexto, en un discurso, en un texto escrito, pues también podemos formular las preguntas sobre la información que estamos buscando. De igual manera tenemos el where, que significa dónde, y es el que se usa para pedir o buscar información acerca de lugares. Los significa dónde y introducen o buscan la respuesta sobre un adverbio de lugar. Y en alguno de esos casos reconocemos el lugar porque hay una preposición que me indica in, on, at, from. Es decir, esas preposiciones también ayudan a orientar que la respuesta debe ir enfocada a señalar ese dónde. Por ejemplo, where is your office? It's near the main street. ¿Dónde está tu oficina? Está cerca de la calle principal. Y en el otro ejemplo, where do you live? Aquí tenemos I live. En este caso, in es una preposición que puede servir para tiempo, pero en este caso está indicando o señalando un lugar. I live in Venezuela. Puede ser in, puede ser on si es sobre, puede ser at si es en, pero en un lugar específico o preciso que se señala también, puede ser con un nombre propio, de museum, en un museo, en el museo, en la universidad, en el parque. También seguidamente encontramos preguntas con when, que when significa o buscamos, se usa para buscar información sobre el tiempo y en cuanto al tiempo hay diferentes maneras o expresiones de relacionarlo en un contexto. El tiempo puede ser expresado en meses, en años, en siglos, en estaciones como la primavera, el verano, spring, summer, fall, autumn, winter. Puede ser expresado en horas, en minutos, en segundos. Es decir, cualquiera de esas expresiones que me indique un tiempo, puedo preguntarla o averiguarla con esta word information, pregunta o palabra de información. En el ejemplo aquí tenemos when is your birthday, cuando es tu cumpleaños, entonces solamente como diga in June, en junio, ya estoy dando una respuesta, pero también podemos dar información más precisa, más específica, por ejemplo, ¿cuándo será tu clase de matemática? Será mañana a las 3 p.m. It will be tomorrow at 3 p.m. Entonces, es cualquier expresión de tiempo en diferentes contextos se responde a través, a partir de la búsqueda de la información esa precisa que se está indagando o consultando con when. When is the dance class? On Fridays. Y la referencia en un calendario. La respuesta podemos colocar el día, el mes, el año, el siglo, el minuto y muchas expresiones que son referenciales al tiempo. Eso se le llaman también referente de tiempo, igual que los referentes de lugar. Y muchos de ellos también están, así como lo veíamos para el lugar, también in, on, at, from. No, from no usa en ese caso. Eh, Puede ser usado, pero indicando desde, por ejemplo, desde las 3 p.m. hasta las 5. Ahí sí utilizaríamos el from para indicar un lapso contado en el tiempo, en este caso de horas. Eh, Son preposiciones que introducen un adverbio de tiempo o un complemento circunstancial de tiempo. Mm, Hay un
WH question que no cumple la regla de la ubicación del auxiliar, que es el who, porque cuando no tenemos información de si es de quién, o sea, quién es ese sujeto, quién es el que realiza la acción o de quién se está hablando, se utiliza el pronombre relativo who, que puede ser para singular quién o para plural quiénes, quién o quiénes. Y se busca la información referida a personas en singular o en plural. Y por lo tanto, como no sabemos quién es el sujeto, él no va dentro de la pregunta, porque no vamos a decir, por ejemplo, mm, ¿quién José llegó tarde? No, sino quién llegó tarde. No sabemos quién ha realizado esa acción. Como no la sabemos, es lo que estamos indagando, es lo que se está buscando darle una respuesta. Es por eso que esa regla se rompe en este caso particular porque no conocemos al sujeto. Precisamente lo que se está buscando es conocer quién es el que realiza la acción. Puede ser en cualquiera de los tiempos verbales, ¿no? Aquí lo tenemos en el caso de pasado progresivo con was, wasing, y aquí hay un presente simple con el verbo to be, pero cualquiera de esas preguntas puede formular en todos los tiempos verbales. Who was using iPhone? ¿Quién está usando iPhone? Preguntamos quién porque no sabemos quién. En este caso, podemos responder solamente con Daniel, pero también podemos aportar todo el contexto indicando que Daniel es el que está usando el iPhone. Daniel was using iPhone. Who is your English teacher? ¿Quién es tu profesor? Y en este caso, Sandra is o Sandra is your English teacher. Eh, otra de las particularidades que dando la información, si es la precisa y es la real, con eso queda contestada también la pregunta. Hay una word question que se parece al what, pero en este caso en particular es cuando hay como menos alternativas, menos opciones para escoger. Es decir, hay un uso limitado, un número limitado de opciones, que es el which. Significa también que, y en algunos veces cuál o cuáles, eh, para buscar información cuando hay dos o más opciones, pero siempre dentro de un límite. Por ejemplo, ¿cuál es tu novela favorita? Para decir Doña Bárbara. ¿Cuál es tu color favorito? El morado, el pink, el white, el black. Entonces, en algunos casos, esta diferencia es una línea muy invisible, ¿no? No es una diferencia muy notoria. A veces, incluso en algunos ejemplos, no se detecta esa información así tan, como se está dando así en cuanto a las opciones, ¿no? Vemos que a veces preguntan con what y también significa cuál. Entonces, a manera de ejemplo, pues se da el sustento, el soporte de que se usa es más cuando hay un número, digamos, limitado o de respuestas o de posibilidad de respuesta. Which is your favorite fruit? Peach is my favorite fruit. En este caso, pues, de una cantidad de cierto límite de frutas, en este caso, pues, el peach, el melocotón, es el favorito. Está también el pronombre relativo why, que le indicaba que es solo para pregunta y que en español, en nuestro idioma, se escribe separado y acentuado. ¿Por qué? Cuando se busca una información de la causa, de la razón o el motivo de algún hecho o acontecimiento. Y en la respuesta es la que se usa con because. Se escribe because, pero se pronuncia because y es como dando ese por qué en respuesta, que es el que va junto, va sin acentuar y va junto. Eh, indicando, señalando, pues porque la razón por la cual X actividad o X acción o X fenómeno se da. Why is she nervous? Because she has a terrible problem. ¿Por qué ella está nerviosa? Y entonces se da el motivo, la razón, se busca darle respuesta a ese por qué a través de una explicación, a través de una razón. Hay
Está el how, que le indicaba que no tiene la misma escritura del WH, pero se está dentro de ese grupo de pregunta de información o information question, que es el how, significa cómo, y a través del how o cómo se busca información sobre la manera o el proceso o el procedimiento acerca de algo. Pero también él puede ir acompañado de otra palabra, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, buscando una información adicional eh, que no es precisamente el cómo. El cómo es para saber la manera o el proceso. Por ejemplo, la manera, la forma. How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel so tired. Me siento cansado. Pero si se acompaña de otra palabra, puede cambiar notoriamente su significado, como la medida, la cantidad, la frecuencia, entre otros. Y son los ejemplos que tenemos aquí. Si how está unido de la palabra old, que significa viejo o vieja, si está how old, no decimos cuán viejo, sino decimos qué edad, how old is she, qué edad tiene ella. Si lo acompañamos de often, que significa frecuencia, sería con qué frecuencia. How often do you go to class? ¿Con qué frecuencia vienes a clase? How con fast, que significa rápido, es cuán rápido o qué tan rápido. Si how, que significa how, cómo lo unimos a long, sería no cuán largo, sino cuánto tiempo. También haciendo una referencia temporal y que indicaría también de cierta cantidad, expresado en una cantidad de tiempo. También hay un con how many que lo utilizamos para señalar cantidad. How many books do you have? ¿Cuántos libros tienes tú? How many dollars did you spend? ¿Cuántos dólares gastaste? How many boys are in that house? ¿Cuántos chicos hay en esa casa? Ese how many expresa cantidad también y para sustantivos contables. Ahí, haciendo un poquito de referencia, los sustantivos pueden ser contables o no contables, y cuando los sustantivos son contables, los podemos numerar, contar, se utiliza how many. Y de ahí how much cuando no se puede contar, como por ejemplo el agua, el azúcar, el aceite, la nieve, así, esos elementos sustantivos que no los podemos numerar separadamente uno a uno. Eh, how many, yo puedo contar dólares, por ejemplo, how many, pero no puedo contar dinero, o sea, en el sentido amplio y grupal de la palabra. No dice cuántos dineros, no, sino how much money, how much money, es decir, cuánto dinero tú tienes. Y luego sí lo podemos expresar en dólares, en bolívares, en pesos, en euros. Y estos son lo que se le puede indicar o se puede señalar como los otros usos del how, otros usos que sirven para formular también preguntas y que esas preguntas, pues, depende de la palabra que acompañen, pues está buscando una información también muy significativa y muy precisa. How old is she? He's a very old man. How old es, en este caso, eh, traducido como qué edad, no cuán viejo o cuán vieja o cómo viejo, porque la traducción en este caso no es literal, sino se le da el contexto de qué edad, refiriéndose en este caso al de una persona. He is a very old man. Él es un anciano, un hombre muy adulto, muy mayor. Ya finalmente, entonces, tienen un grupo de preguntas formuladas a manera de repaso, en las cuales pueden apreciar el uso de los diferentes pronombres relativos o WH question o information question, indicando de forma resaltada, pues si es de tiempo, si es de lugar, si es de persona, si es de razón, si es de forma o manera de cantidad, en fin, es de manera ilustrativa que ustedes pueden repasarlo porque eh, pueden ser utilizadas como ejemplo para la evaluación que van a tener posteriormente, no la que viene, porque la que viene es otra parte temática, pero sí para la evaluación que está prevista para esta unidad. Prueba escrita sobre pregunta e información. Una vez que se comprenda el uso, la estructura, el significado
y el contexto de cada una de estas information words o palabra de información, cómo se formulan y para qué sirven, pues podemos ubicar una información precisa y detallada en un contexto determinado, en textos asignados para que se den la respuesta que se están solicitando. Bien, estimados compañeros, estimados estudiantes, este es la correspondiente a la unidad temática referida a la Information Question. Lo hacemos de manera ilustrativa, sintética, pero ustedes también están en un compromiso de indagar y consultar todos estos contenidos una vez que se tomen, eh, se publiquen, se den las pautas para las actividades evaluativas. Si tienen dudas, lo consultan, pueden hacerlo a través de los mecanismos de la mm, mm, eh, plataforma y ahí aparece un correo particular y un número de teléfono, el cual ustedes, ante las dudas e inquietudes, pueden consultarlo. Pueden hacer también aportes y pues dar a conocer también sus inquietudes, interactuar. Un placer trabajar para ustedes y para esta universidad que muy amablemente les ofrece esta oportunidad de formación académica. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.